Bueno, bienvenidos a todos. Como esta actividad se está transmitiendo en vivo por internet, entonces es como que los tiempos de la televisión nos corren y a pesar de que una de las cosas más ricas que seguramente tenga esta actividad sea el reencuentro y la charla, y por eso, bueno, lamento haber interrumpido todas las charlas y conversaciones que se estaban llevando a cabo. Bueno, el reloj indica que tenemos que empezar. Lo mío es muy breve. Bueno, yo soy Leonardo Sayat, secretario general. El programa de Historia de la Facultad funciona desde el año 2005. Primero empezó en la Secretaría de Extensión y ahora se trasladó también a la Secretaría General. Habitualmente esta presentación podría haberla hecho Eduardo Díaz de Guijarro, que es el coordinador del programa, pero está con un fuerte resfrío, así que lamentablemente no pudo venir. Y simplemente agradecerles que se hayan acercado hasta la facultad. Yo tengo mucho interés en los temas de historia de la facultad y siempre, yo entré a la facultad en el año 97 y siempre escuché hablar de aquellos famosos campamentos, cosa que me llamó mucho la atención porque además yo también disfruto de ese tipo de aventuras. Y bueno, por eso también me pone muy contento que eso haya podido tomar la forma de un número de la ménsula, que se haya podido dejar por escrito y reunir todo el material que se reunió durante el trabajo de investigación, digamos, para este número de la ménsula, pero todo el que se sigue reuniendo. De hecho, he visto muchas fotos recién circular y otros materiales que el programa de historia siempre recopila y atesora en la biblioteca todas las veces que se puede. Acá está presente también la directora Ana Sangiorenti. Así que simplemente, bueno, agradecerles a todos y dejarlos en manos de Raúl, que va a hacer una pequeña introducción y seguir adelante con el resto de la charla. Gracias. Bueno, gracias, Leo. Lo que vamos a hacer, el programa es así, vamos a pasar primero el corto de Pablo Sir, que fue filmado en el año 65, donde Lita Stantic fue una de las que participó en la producción y Pablo, que está acá al lado mío, fue guionista. Y Lita y yo fuimos actores también. Y además, bueno, yo no lo vi, así que Pablo Sir es un cineasta que fue desaparecido en el año 76. Y bueno, invitamos a Lita también a que venga, pero no conseguimos ubicarlo. Así que vamos a empezar la actividad con la proyección del corto que se llama Diario de Campamento, y después vamos a escuchar a los miembros de la mesa, que falta una persona todavía, Susana Esteves, el miembro más joven de los que iba a hablar, que está trancada en algún nudo de la General Paz, pero supongo que entre que termine la película y todo va a llegar. Así que bueno, yo diría que empecemos y después cuando termine el corto empezamos a comentar y después charlarán todos, tendrán algo que decir. ...30 de enero. Acabamos de llegar. La despedida tiene que ser rápida. La ciudad ya está aquí. En el sur teníamos más tiempo. Hoy reencontramos los horarios y el apuro. Mi nombre es Gerardo. Tengo 20 años y me gusta echarme a andar entre amigos. Adiós, Jeffy. Ni un solo centavo para ti. Pues ya solucioné ese problema, igual que resolveré este.
8 de enero. Hoy comencé a pensar por qué lo hacemos. ¿Por qué campamento y no la comodidad de un hotel? Y aquí hay que hacerlo todo. Traer la leña, encender el fuego, cocinar, armar nuestra carpa y caminar sobre nuestras propias piernas. Tal vez no sea muy descansado, pero creo que es importante que sea así. Que cada uno aprenda a bastarse a sí mismo. ...10 de enero. Recibir un mate caliente y entregar un cuchillo de monte no es tan fácil como parece. El poblador no puede entenderme. Ofrece lo suyo sin pensarlo. Lo conocimos bien en ese solo gesto. No es solo un paisano pintoresco, botas y guitarra. En el muelle queda un amigo. Tarde del 10 de enero. Casi todo el día viajando. Un descanso antes del esfuerzo mayor. Bosque y cañaveral. Tiempo para comprender muchas cosas. Creo entender ahora qué es el espíritu de campamento del que siempre habla Alberto. Sin poder definirlo del todo, siento que está en la emoción frente al paisaje, en la serenidad de un atardecer en la cumbre nevada, en las bromas alegres, en ese darse al amigo sintiéndolo amigo y en ayudarlo a soportar su carga. Recuerdo ahora versos en los que Whitman lo dice mejor que yo. Oh, correr por fin donde hay espacio y aire suficiente. Liberarse de las viejas ataduras y convencionalismos. Hallar una nueva, liviana identidad con la más pura naturaleza. ...15 de enero... Descansamos molidos... ...toda la mañana cortando cañas para avanzar...
Aún nos espera una difícil subida, pero ya estamos aquí. Pocas cosas se necesitan para organizar un campamento en el sur. Carpas, zapatos de montaña, bolsas de dormir y ganas de levantarse por la mañana y hacerse dueños del paisaje y avanzar simplemente para lograrlo, venciendo los obstáculos del camino. Por fin subimos al cerro. La lluvia amenaza desde lejos. Nos damos la mano para poder llegar. Sin sol, el frío corta la piel de la cara. Aquí arriba nos llenamos los ojos con todo eso. La montaña y el lago, que parece tan cercano, son como de uno y nos hacen compañía. Siempre entre la facultad y la oficina, apurándome de un lado para otro. La ciudad me oprime. A veces hasta creo que sin motivo. En campamento era distinto. Nunca llegué a sentirme solo. Como un torrente de trigo y luz, tu pelo suelto en el viento como un torrente de trigo y luz. Yo sé que no vuelve más el verano en que me amabas, que es ancho y negro el olvido y entre los 27 de enero. Aquí la canción surge como algo natural, algo que nos empuja desde adentro. Nos reunimos con otros grupos y algunos scouts para cantar y charlar. El tiempo nos pertenece. El fuego es común. Basta encenderlo y mirar cómo se apaga junto con la noche. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol.
Esta noche nos espera una destartalada segunda y otra vez Buenos Aires. Pude aquí conocer mejor que nunca a mis amigos. Horacio, Julio, todos. Y los recuerdo así, en un gesto resumen de toda nuestra experiencia, bebiendo el café demasiado dulce hecho por un amigo. Y los recuerdo en la vuelta, a todos, juntos como siempre. En el final, o quizá en solo el principio de algo nuevo. Va a estar, está compuesta por Horacio Estallat, que es el señor que está ahí. De corbata, para que... Tiene, si se quiere, entre otros muchos méritos, el haber ido al primer campamento químico. Tenemos otros veteranos de allí. Después Jorge Coco Giambiaggi, que creo que fue el segundo, por el primero. Segundo y cuarto. Segundo y cuarto, aunque estuvo ahí en las gateras también de todos. Juan Pablo Schifini, que fue presidente de Campamento Químico cuando ya era una institución ya más organizada, con autoridades, reglamentos, diarios de guardia y todo eso para fines de los 50. Del 12 en adelante. Exacto. Y Susana Esteves, que no es del químico, aunque es química, sino que fue a Campamento Física ya de la segunda mitad de los años 60. Y farmacia, acá me acotan. Bien, lo que yo quería comentar algo sobre el proyecto de investigación que estamos haciendo, porque este en realidad es nada más que el primer paso de ese proyecto. Es un proyecto que tiene el riesgo, porque nosotros estamos trabajando con Horacio Maratea en un doble rol de protagonistas, de algún modo, de alguna de esas etapas del campamento, y también pretendemos hacer una investigación histórica con algún tipo de rigor en ese campo. Entonces, eso hace que tratemos de evitar el riesgo de solamente, aunque es muy valioso, caer en un conjunto de anécdotas o de simplemente rememorar los viejos tiempos, que cada uno tendrá los suyos, y pretendemos también hacernos algunas preguntas que estamos en tren de contestar. Por ejemplo, ¿cómo fue el origen de los campamentos? No solamente cuándo fue, sino en qué contexto, si fueron una singularidad, o si eran parte de algún tipo de clima de época, el surgimiento del campamento en el caso del químico que empieza en enero del 48, cómo evolucionan. Sabemos, por ejemplo, que el primero era prácticamente una especie de estado de cuasi anarquía o de semi-anarquía, pero ya por el 12, como puede contar Juan Pablo, había autoridades, un reglamento escrito a máquina pegado en el libro de guardia con un montón de estipulaciones, etcétera, grupos organizados que hacían las excursiones que se estaban planificadas, etcétera.
Entonces también es interesante preguntarse, no tengo la respuesta, por qué durante casi 10 años el único campamento de la UBA fue el químico, siendo que de alguna manera el clima que lo había generado estaba ya presente en el año 48. Prácticamente el químico durante 10 años fue el campamento de la UBA, porque había gente de filosofía, de medicina. Registramos por los años 50 que en la comisión directiva de campamento hay estudiantes de medicina, por ejemplo, o Juan Pablo, que en realidad es ingeniero, fue presidente del campamento varios años. O sea que de alguna manera el químico fue como un catalizador, digamos, que después determinó secuelas en otras facultades, pero tampoco me queda claro por qué, es un punto a investigar, por qué eso demoró X cantidad de tiempo. En cuanto a el clima, en que si es singular o no el momento de surgimiento del campamento, algunos datos que encontré en parques nacionales, más específicamente leyendo las memorias de parques de la inmediata posguerra, dan cuenta de que no es una singularidad del surgimiento del campamento químico. El Parque Nacional Nahuel Huapi registró en el año 46 15.000 visitantes y en el año 49 45.000. O sea que en el periodo en el que se genera el primer campamento, las visitas al Parque Nacional Nahuel Huapi se triplican en muy poco tiempo. O sea que hay una explosión, si se quiere, en pequeña escala todavía, de conocimiento de la Patagonia, del sur. Eso no quiere decir que fueran mochileros. El fenómeno de los mochileros se va expandiendo más lentamente, probablemente. Pero hay sí un clima de mayor aproximación a ese tipo de viajes, etc. También es cierto que en Europa aparecen fenómenos bastante parecidos. Un paralelo curioso es que el Club Mediterráneo, el famoso Club Med, nació inmediatamente, o sea, como una actividad de campamento donde la gente iba en carpas a gozar de la naturaleza y no manejaba dinero, no para que alguien hiciera plata con eso, sino porque era una manera de despojarse de los convencionalismos sociales. Esto un poco lo quería decir como para ubicar que estamos en el camino de seguir trabajando esto, no solamente recopilando anécdotas y vivencias, que es muy importante, sino también tratando de entender el fenómeno, porque es un fenómeno que atravesó el movimiento estudiantil de la Universidad de Buenos Aires durante una década y media, generó contactos entre gente de distintas facultades, generó una cultura común que cruzaba distintas facultades, corrientes políticas, etc. O sea que tiene, desde el punto de vista incluso de la historia de la UBA, en términos más genéricos, tiene un interés peculiar, digamos. Así que bueno, eso les quería contar como para que ubiquen el contexto de lo que estamos haciendo, de que igual esto es una pequeña partícula inicial. Les agradecemos a todos y les seguimos agradeciendo todo lo que nos puedan aportar de materiales, fotos, memorias, cancioneros, etcétera, etcétera. Y bueno. En estos días se cumple exactamente 70 años, 70, un 7 con un 0, 70 años de la época, del momento en el cual se estaba gestando el campamento primero, que fue en el 48, pero en el 47, para fines del 47 se estaba gestando. Y se estaba gestando por iniciativa de un grupo de muchachos, la mayoría de ellos eran o habían sido, habían estado dentro de ese grupo que era la Human, que siempre decían, decían la Asociación Cristiana de Jóvenes Judíos, bueno, esa famosa. Y ellos tenían una experiencia muy importante en campamentos y en todo ese tipo de actividades. Entonces se les ocurrió una idea absolutamente absurda y loca, que era la de hacer un campamento en Bariloche. ¿Por qué en Bariloche? Bariloche queda en la Loma de los Tomates, hay que ir en tren, hay que tomar 2 trenes, cambiar de tren para ir ahí, ni siquiera había un tren directo. Entonces pusieron un aviso en una vitrina. Hicieron un aviso en la vitrina que hay un grupo así, estaba Rieti, estaba Lantos, ¿no? Lantos,
Algunos eran tenían un tinte extranjerizante, que estaba Kurt Fliess, que era alemán, Lantos, que era húngaro, era Lantos, ¿no? Todo era húngaro. Sí. Sí, húngaro. Y algún otro, Rieti, que no sé si no era italiano de nacimiento, no era Víctor, no. Víctor. Bueno, y entonces se puso el aviso ahí. Y bueno, algunos fuimos corriendo, nos anotamos, yo lo llevé a él, que es mi primo, a él y al hermano, y nos anotamos a ver qué pasaba. Bariloche era un lugar para ricos. Hacía poco que se había inaugurado el Hotel Yao Yao, y era un lugar súper bacán, no cualquiera iba ahí, ¿no? Entonces nos anotamos, y yo voy allá. ¿Y cómo anda la anotación? Se anotó una mujer. ¿Cómo? ¿Cómo una mujer? Sí, hay una mujer anotada, se llama Alicia de Marval. Alicia. Alicia de Marval. Alicia, una mujer. Sí, una mujer. ¿Y qué hacemos con una mujer? ¿Y qué sé yo? Una mujer. Y debe ser fea. Nadie la conocía. Para anotarse ahí. Entonces fuimos a averiguar. Y ni siquiera era de química, era de ingeniería. Era la única mujer que había en ingeniería, por otra parte. Entonces fuimos a verla. La primera sorpresa fue que no solo no era fea, sino que era muy linda, estaba muy bien. La segunda sorpresa era que hacía artes marciales. Cosa de la cual hizo uso ahí en la playa. Me acuerdo muy bien que hizo uso de sus facultades de artes marciales cuando, no sé, alguno se le quiso pasar de vivo, no sé qué pasó, y lo revolvió y lo tiró ahí en la... Bueno, así comenzó. Después empezaron a venir otras mujeres, más mujeres. La señora, unas amigas que trajo, todas eran extranjeras, no eran de química. Y algunos de ingeniería, estaba Canitró de ingeniería, que después estuvo con el Plan Austral, era uno de los inventores del Plan Austral después. Bueno, se juntaron 10 mujeres y 30 muchachos. Y así fue que se largó la cosa. Uno de los iniciadores, uno de los interesantes, de los primeros que se estaban metidos en eso, fue César Milstein. César Milstein, alias El Pulpo, que era un gran entusiasta. Pero resulta que César, el día de la primavera de ese año 47, se fue en una excursión que había hecho el centro de estudiantes, al Tigre, se tiró de cabeza de un muelle y se ensartó como un pirulín en la panza, un palo que estaba ahí en el fondo, y casi se muere. Bueno, por eso no fue, por intento de asesinato. Bueno, César fue uno de los más conspicuos concurrentes del campamento, ¿no? Y bueno, yo fui también muy adicto a eso. Fui a los 3 primeros hasta el año 50. Y lo que se puede contar del campamento, si empezamos a contar historias y anécdotas del campamento, amanecemos acá, porque es interminable. Voy a contar historias, por ejemplo, de César Milstein. César era un ejemplar también, un ejemplar fuera de serie. Una vez íbamos con César me acuerdo, por el lado de cerca de la frontera para el lado de Chile, y teníamos que comer algo. Entonces César había una carnicería. César se acercó. La pinta que tenía César, ¿no? Era ciruja del grado 5, ¿no? Fue a pedir, quería
unos bifes, un par de bifes. El carnicero agarró, cortó bifes. Toma, pibe, llévatelo, yo sé lo que se están en la mala. Se regaló los 2 bifes. Yo siempre dije, imagínate si ese tipo hubiera llegado a enterarse de a quién le había regalado los 2 bifes, ¿no? Y todo era así. En el primer campamento hubo una desorganización, no hubo organización, hubo una ¿cómo se dice eso? El adjetivo de anarquista, ¿no? Anarquizante, una anárquica o anarquizante forma de vivir. Cuando me estaban contando recién de que había reglamentos después y gente que era jefe de no sé qué, eso era inimaginable el primer campamento, inimaginable. Era una cosa absolutamente libre en todos los sentidos. Y la relación que había era una relación de una amistad entre todos, que era una amistad que yo diría que es la amistad campamentuda, porque no se puede comparar con otros tipos de amistades. Son amistades muy profundas, que perduran en el tiempo y que han hecho siempre que después que uno se encuentra con alguien con quien tuvo esa amistad, después de muchos años de no verse, por ejemplo, se encuentra y empieza a conversar como siguiendo la conversación que tenía hace un rato. Hace un rato era a lo mejor 15 años atrás. Pero era una forma de relacionarse muy profunda, muy cierta, y que, bueno, ha persistido hasta nuestros días. Por ejemplo, vamos a comer con Coco Zambiaghi y nos sentamos a hablar y es así, es como si hubiéramos estado hablando todos los días y viéndonos la cara todos los días. Yo quiero recordar algo desagradable. En el tercer campamento, en el año 50, yo hice una excursión junto con 2 chicas y otro compañero. Las chicas eran Gilda, se llamaba una, la otra se llamaba Luli, y el otro muchacho era Lucho Trapa. Hicimos una excursión, fuimos hasta Chile, volvimos, nadie sabía dónde estábamos, no había comunicaciones entonces, no había nada. Los padres de las chicas estaban caminando por las paredes porque no sabían qué había pasado. Bueno, 13 días estuvimos dando vueltas así. Fue una amistad de esas que no tienen comparación con otras cosas. Cuando me enteré que Luli había desaparecido en el año 76, creo que hasta donde yo sé es la única víctima de la desaparición forzada. Lito Con. ¿Hubo otro? Lito Con. Antonio Misetich. Bueno, yo no lo sabía. Yo sabía de ella. Casualmente esta mañana estuve repasando, agarré el Nunca Más, estuve buscando los datos, cómo fue la desaparición de ella con el marido. El marido era compañero de la facultad, Hugo Tardopolsky, era también doctor en química, y los 2 hijos, y quedó vivo uno de los hijos, el menor, que era un muchacho, un chico, 3 hijos tenía. Tenía 3, por eso, uno quedó vivo, el menor, con quien yo hablé por teléfono el otro día. Estuve buscándolo y hablé por teléfono y tenía intención de que pudiera venir acá, pero para decirlo
con la franca rudeza del soldado no me dio pelota. Entonces, eso es una, digamos, es una especie de gota de sangre en la historia del campamento. Pero yo quería recordarla acá porque me parece que es necesario tenerlo presente. ¿No? Una sola cosa que me estaba olvidando. Cuando me dijeron que terminaban acá, yo dije, bueno, me vestí para ir al Colón. Como pueden ver, soy el único que tiene corbata acá. Y no lo hice porque por presumidín ni por dar una nota de seriedad o no sé de qué. Lo hice para joder. Porque esa es la pura verdad. Porque acá aparece una foto mía de saco y corbata, lo cual era bueno. Entonces yo dije, bueno, me voy a poner el saco y corbata para ir ahí. Entonces pido disculpas por la broma. Soy contemporáneo del francés, un poco más viejo. Y uno de los motivos por los que hablo, creo que soy el decano en este lugar, de lejos. Sí, yo soy más anciano. Bueno, pero yo quería aclararle, esto de ir de campamento a Bariloche parecía un sueño y una locura. Sí, un sueño porque nadie de clase media, realmente casi nadie en Buenos Aires, aspiraba a ir a Bariloche de vacaciones. No, claro. Era para los ricos. Y entonces era una especie de sueño imposible. Y yo no fui al primer campamento porque estaba haciendo servicio militar, lamentablemente. Fui al segundo. Dos temas. Uno importante, que es cómo íbamos equipados al campamento. Porque yo fui viendo a través de 2 años el tipo de mochilas y de bolsas de dormir que se usaban. Mi bolsa de dormir me la cosió mi mamá. Y con eso aguanté dormir a intemperie. Pero eso sí, pesaba un poquito, pesaba un poco. La parte importante de la mochila era la bolsa de dormir. Esto el francés está allá, habló de las mujeres que iban al campamento. A partir del segundo estuvo mucho más florido el campamento, con chicas. Pero en una oportunidad, creo que era el tercer o cuarto campamento, y yo era presidente del centro. Entonces me llama ASEA, que administrador. Estábamos fuera de la facultad porque nos habían echado de la facultad. Entonces me llama ASEA y en la calle Tacuarí me dice, mire, acá hay una señora que quiere información. Una señora que quiere información. Bueno, ¿qué pasa? Voy a Jaime, entonces la señora me dice, dígame, ¿ese campamento es serio? yo la veía al señor y sí, claro, son serios. Yo he estado en el campamento, son serios. Pero pueden ir chicas. Estaba realmente preocupada. La señora era la madre de Sarita Barfel. Y Sarita Barfel pues la nieta está acá acompañando. Fue al campamento con mi aval. Qué responsabilidad que tomaba. El otro tema, bueno, aparte de que no teníamos experiencia, los equipos eran bastante precarios, había entusiasmo. En el segundo campamento, ya no nos dejaron hacer el campamento en Playa Bonita. No. Ahí nos mandaron a Tacul, que era 5 kilómetros después de Yoyao. Pero la verdad que fue un lugar casi
paradisíaco. Sí, era fantástico. Era realmente fantástico. Y había habido una quinta que tenían árboles de cerezas. Y en enero cosechábamos cerezas. Y entonces, desde allá, porque ese campamento tenía un reglamento ya. Y había turnos para hacer guardia y turnos para cocinar. En el turno para cocinar, que le tocó al francés, que también estaba yo, él preparó un postre que se hizo famoso, que era cerezas a l'eau du lac. Qué pretenciosos que eran. Bueno, el otro, ya que, porque uno toma gente conocida y famosa, el Pulpo Milstein fue en los campamentos un personaje interesante. Él fue al segundo campamento, que yo también asistía, y subió en Bahía Blanca, porque eran de Bahía. Eran de Bahía. Eran de Bahía. También llamado Pulpo de Bahía, por eso. El nombre completo era Pulpo de Bahía. Bueno, y subió con bombachas. Pues Bombacha bataraza. Cualquier tipo de pantalones. La bombacha bataraza, sí. Bataraza, sí. Sí. Y no digo que en ese momento, pues, por lo menos estaba limpio, que alguien podía haber dicho que le dijeron con el bife, pero no era alguien preparado para una excursión a Bariloche. Y a raíz de eso y de los equipos que teníamos, decidimos que íbamos a ir al refugio del Tronador, al Pico Argentino. Al Pico Argentino. Y iba el Pulpo, iba Leiserson, otro químico, y Berkovich. Leiserson era el amigo del alma del Pulpo. Claro, sí. Bueno, y salimos, dormimos en Bariloche sobre las mesas del restaurante que estaba en la calle principal, que nos daban las mesas para dormir. Bordeamos el Gutiérrez, el Mascardi, y llegamos a Papalinda. Dormimos ahí tirados bajo unos árboles, y al día siguiente alquilamos caballos y nos fuimos, nomás, cruzando el Mallín chileno. Dejamos los caballos y empezaba la nieve. Ahí tuvimos caballos, empezamos a caer la parte de nieve. La verdad que no estábamos equipados ni siquiera para ir seriamente por la nieve, porque casi con alpargatas íbamos al campamento. Entonces, se empezó a poner nublado, pero el entusiasmo nuestro superaba a una posible tormenta, superaba a posibles lluvias, teníamos que avanzar. Y hicimos un alto para descansar y calentar algunas cositas. Vemos venir un grupo de andinistas que bajaban precisamente del refugio. Que estaba el que era el dueño del refugio prácticamente. Sí, Carlito, No, Sonta que estaba Sonta, en el López, algo así, sí. pero era una cosa parecida, también alemán. Y entonces nos miró, yo no digo con desprecio, pero con consideración sí nos miró. Y nos dijo, ¿dónde van? Vamos al refugio. Entonces siguió mirando y después miró el horizonte y dijo, ven que viene tormenta. Sí, pero nosotros queremos llegar al refugio. Ajá. Bueno, si ustedes van al refugio y viene la tormenta, yo no los voy a ir a buscar. Y siguieron. Tuvimos que hacer un parlamento en medio de la nieve. ¿Y qué hacemos? ¿Seguimos o bajamos? Bajar realmente era una derrota total. El sueño nuestro era llegar al pico, era llegar al refugio y después seguir. Era cualquier cosa. Y tuvimos que votar. El único voto para seguir fue de César Milstein. Y bajó, aceptó las reglas de juego y la mayoría aceptó, bajó con nosotros, pero tardó un par de días en volver a la fluidez de relación que teníamos. Bueno, yo creo que es importante, además,
no es solamente que nosotros, la gente de Buenos Aires, la clase media, los estudiantes, ignorábamos, sabíamos de Bariloche, pero era más difícil que ir a Europa, más o menos. Cuando íbamos, en el mismo tren iban estudiantes católicos. Los primeros campamentos de estudiantes fueron de la Acción Católica en el Gutiérrez, que tenía un campamento. En el primer campamento había un campamento de Boy Scout católico en la misma Playa Bonita al lado. Claro, ellos organizaron campamentos y el universitario fue el primero de químico. Hay una cosa notable, nosotros salíamos y tocábamos el timbre de una casa, nos saludaban y nos hacían pasar y nos daban té, nos atendían. Pasaba un auto, paraba a ver si queríamos que lo llevara. Esto después supe, a los 10 años cambió, dio la vuelta, la gente le escapaba a los campamenteros como a la peste. Pero realmente este espíritu aventurero de esa época, y que éramos un grupo chico también, y tampoco había demasiada gente en Bariloche, pero era un interés de la población en colaborar con los que iban de campamento. Esto es así. Bueno, esto quiere decir, para la historia, la verdad que no había una corriente de ir a campamentos, sino que fue precisamente química, que fueron los primeros campamentos laicos de estudiantes que se hicieron allá. Y que esto fue creciendo. El otro tema, de la inclusión de mujeres en el campamento, empezó con una y después empezaron muchos, y hasta las madres aceptaron los dictámenes de las comisiones directivas de que el campamento era serio. Sí, me permití que diga una cosita. Una vez íbamos caminando por la ruta por ahí con algún otro, y nos para un auto. Viene un auto bacán, un auto importante, nos para. ¿Quieren subir, muchachos? Así, porque era así, ¿no? Bueno, dale, subimos. Entonces era un alemán importante. Y el alemán dijo: ajá, así que ustedes están en el campamento. Hay mujeres, ¿no?, en el campamento. Sí, hay mujeres, sí. Y a la noche, ¿qué pasa en ese campamento? Entonces, a la noche no pasa nada, cada uno duerme en su carpa, ¿no? Vamos, decía el alemán. No quería sacar de mentira verdad, ¿no? Y nunca nos llevó, nos dejó, como diciendo esto de ser marica, qué sé yo, nos dejó ahí, se fue muy desilusionado. El pobre hombre se fue muy triste. Bueno, muchas gracias, Coco. Vamos a Yo me hice esa pregunta por varias razones que inclusive algunos de mis amigos y compañeros de campamentos, de los varios campamentos en que fui, campamentos químicos, no lo sabe bien posiblemente. Quiero aclarar qué pasaba, después voy a pasar las láminas, pero primero quiero dar la idea que quiero decir esta noche. Mucha gente que fue a los campamentos químicos, varios, y recordarán a Horacio Solari, a Jorge Martí Corena, muchos de ustedes. Después de hacer varios campamentos, se dedicaron a escalar montaña, porque les encontraron el gustito de llegar a una cumbre, de tener el esfuerzo de poder vencer de alguna manera algo natural que es una montaña. Como dijo algún gran montañista cuando le preguntaron por qué sube montaña, bueno, porque están ahí, dijo. Esa fue una contestación muy filosófica. Bueno, a mí me pasó al revés. Yo empecé haciendo montaña. Hice montaña durante 4 años, 5 años, y un día dije,
me falta algo. ¿Qué es lo que me falta? Me falta algo más social, más grupal, más para completar mi vida me falta no ser un individuo que va con un pequeño grupo, un amigo, 2 amigos, 4, 6 a veces, a subir un cerro y volver de haber subido el cerro. O hacer una travesía, como hicimos una travesía muy importante en lo que es el hielo continental. Voy a mostrar una foto después. Por primera vez esa travesía se hizo en el año 59. Bueno, ¿por qué entonces fui a campamento? Y eso es lo que quiero expresar esta noche. He escrito algunas ideas que son la base que me lleva a decir el por qué. Adelante, por favor, con la primera. ¿Por qué una persona va de campamento? Bueno, el hecho de acercarse a la naturaleza es muy importante. El deseo de una superación personal, de vencer obstáculos, de hacer algo, porque justamente con la naturaleza siempre hay que estar venciendo algún obstáculo. Y el atractivo de una aventura, o sea, de salir de la rutina, de salir de la ciudad y hacer una aventura, algo interesante. Bueno, me pareció muy importante eso. ¿Por qué acampar en una zona de montaña? Esa fue la segunda pregunta. Ahí estoy en el Pico Argentino con un amigo. La atracción que se hace en los pasajes de montaña es la satisfacción de estar en su contacto. Solo estar cerca de una montaña, todos ustedes la han tenido. Y el hecho de lograr una superación física, lograr vencer los obstáculos y desafíos que se presentan en las excursiones y en particular cuando se quiere llegar a la cumbre. Ahora, frente a esto, ¿por qué yo quise ir a un campamento químico? Que conocí de refilón cuando hicimos una excursión de montaña cerca de un campamento químico en la zona del Futalafe, Lago Kruger en particular. Bueno, ¿qué tiene un campamento universitario que me dio, digamos, al cual yo doy mucha importancia? La experiencia grupal de convivencia, solidaridad y cooperación social en un ámbito de un parque nacional en zona de montaña. Una superación física para lograr vencer los obstáculos y desafíos que se presentaban en las excursiones. Había una superación física. La experiencia de compartir con un grupo humano con comportamiento heterogéneo. Un grupo humano nunca es uniforme. Siempre hay gente de distintas características, de distintos tipos emocional, de distintos tipos de reacción frente a algo, para vencer situaciones extremas. Frío, por supuesto, nieve en muchos casos. Caminar en la nieve o tener un contacto con nieve es importante. La lluvia es importante, días enteros, una semana entera de lluvia en un campamento siempre ha sido una cosa difícil de llevar. Fuego. Nos tocó en un campamento químico, algunos de los que están aquí posiblemente han estado conmigo en esa ocasión, que de pronto a la mañana descubrimos que un árbol se estaba quemando. A la hora se estaba quemando 10 metros cuadrados, 20 árboles uno alrededor de otro. Más tarde se seguía quemando y fuimos al guardaparque que estaba ahí cerca, estábamos en Lago Verde, y el guardaparque no estaba. La esposa del guardaparque nos dio pala, nos dio hacha, nos dio bolsos de lona. Hicimos una cadena desde el lago hasta el fuego por un lado, y había dos hachas. Me tocó a mí una de las hachas, a otro le tocó otra hacha. Fuimos atrás del fuego, cortamos árboles gruesos, a hachazos, para poder hacer un cortafuego atrás. Logramos dominar de alguna forma el fuego, pero no apagarlo.
y recién a las 5 de la tarde, empezó a la mañana a las 9, a las 5 de la tarde vino el guardaparque con una bomba que estaba de recorrida, vino, puso la bomba y pudo lograr apagar el fuego. Y entonces, bueno, negros de carbón, todos, nos fuimos a bañar, nos cambiamos de ropa y fuimos a un fogón y empezamos a cantar y a comer, y había pasado el peligro. Y a las 11 o 12 de la noche estábamos por irnos a dormir, viene un grito, se prendió de nuevo. Y ahí otra vez con el guardaparque, con la manguera, y estuvimos casi toda la noche esperando a ver si se volvía a prender, porque el fuego quedaba abajo, en las raíces, y volvía a subir y volvían a aparecer las llamas. Eso fue una experiencia muy fuerte, y la forma en que todos pudimos hacerlo fue muy importante. Otra vez en la zona, misma zona, pero del lado de, estábamos cerca de Toro, del poblador Toro, y en una zona donde al lado de un arroyo que venía de las montañas. Tenía 50 metros de ancho el arroyo, pero el arroyito era chico, un arroyito pequeño al lado de esa pedregal de 50 metros de ancho que era su lecho final. De pronto, una gran tormenta, al rato viene una agua a los 50 metros, con 1 metro de alto, una pared de agua que arrasa con todo lo que encuentra y el campamento se inundó. Tuvimos que evacuar el campamento y irnos a la casa de Toro a dormir en un galpón. Eso fue bravo también y hubo que vencer ese obstáculo. Otro que me contaron fue el campamento anterior. Yo tengo acá algunas fotos de eso y se las debo a Carlos Aveledo, que quiso estar acá hoy con nosotros, muchos de ustedes lo conocen, y me dio algunas fotos de lo que pasó en un campamento anterior, cuando cambiaron de lugar y fueron justamente de la casa de Toro, también en el lago Jutalapken, pero hacia un costado, en una bahía. Y cuando armaron las carpas, al segundo día, esas carpas volaron todas por un ventarrón tremendo. Tan importante fue ese ventarrón que ellos tuvieron que desarmar, se quedó una sola carpa parada, y esa carpa, cuando la armábamos, era una de las viejas carpas de ejército que ustedes tuvieron de entrada y todavía vivieron todos los campamentos siguientes, pero esa carpa se llamaba La Heroica. ¿Por qué? Porque era la única que resistió ese ventarrón. Carlos me dijo me pidió que destacara que ese lugar en el mapa de los alerces de parques nacionales, a partir del año siguiente se llamó la Bahía del Viento. O sea, le pusieron un nombre en función de lo que había pasado en el campamento químico. Estos hechos fueron muy importantes, y fueron muy importantes no solo por el hecho de tener una necesidad de ser fuertes frente a un fenómeno natural, sino cómo se resolvió entre todos, cómo se resolvió socialmente, cómo se resolvió en otro tema importante, el liderazgo. O sea, hubo una cierta capacitación de liderazgo dentro de los campamentos ya en la época nuestra. En el campamento se elegían, o se seleccionaban, mejor dicho, lo que llamábamos jefes de grupo. Los jefes de grupo eran los que dirigían excursiones, que organizaban excursiones. Y eso fue muy importante porque personas que, por ejemplo, habían ido a 3 campamentos, recién en ese momento se los podía considerar un jefe de grupo, cuando tenía una experiencia anterior.
yo personalmente tuve la suerte que justamente como venía del ámbito de la montaña, me aceptaron como jefe de grupo el mismo primer año que fui. O sea, eso fue muy importante para mí y muy importante para mi formación personal inclusive. El aprendizaje que dio un campamento en esa época, a partir del campamento 10, 11 posiblemente, porque ya heredábamos de antes, cuando yo fui al campamento 12, que se hizo 2 campamentos, fue la única vez que se hicieron 2. Una en el Futalaufken, y yo fui ahí, y la otra en Lago Verde. Hay un pueblo. ¿Eh? Hay un pueblo. No, después fue Pueblo. En el 12. El 12. En el 12 fue Pueblo y Verde. Pueblo y Verde, así está, tenés razón. Bueno, el hecho que había una organización muy estricta, con reglamentos. Yo tengo libros de guardia que los voy a donar acá al grupo de historia de la biblioteca, en que la segunda página es el listado de los acampantes y después viene el reglamento del campamento, escrito a máquina y pegado en esa hoja. Son cuadernos un poco más grandes que esto, tapa negra, clásicos para llevar contaduría o cosas por el estilo, donde cada página era un día. Y había una organización muy estricta en el sentido de que se sorteaba o se elegía de alguna forma, los jefes de grupo elegían de alguna forma, cómo distribuir las guardias. Cada día había 2 personas por lo menos de guardia. Y esa guardia era obligatorio estar en campamento base, no ir de excursión, preparar la comida, hacer limpieza del campamento, organizar la despensa, hacer todas las tareas de la casa, digamos, de la casa grande que era el campamento base. Y todas las excursiones se organizaban de manera tal que siempre había 2 personas en la base y el resto iba de excursión. La primera excursión, por ejemplo, era siempre de 2 días, para que inmediatamente se tuviera 2 personas se quedaban, 4 personas se tenían que quedar los primeros 2 días, pero al tercer día salían de excursión y los que venían de la excursión corta hacían su propia guardia. Y muy interesante, el libro de guardia justamente se escribía, en el libro de guardia se escribían todos los hechos que habían ocurrido ese día, el tipo de comida, un listado de cuánto había en la despensa para saber qué faltaba o qué se podía comer a los días siguientes, porque se acababan ciertas cosas, se acababan los fideos, bueno, había que comer el arroz, entonces, o cosas por el estilo. Bueno, la organización fue muy importante. La otra cosa es la participación abierta, porque inclusive eran campamentos universitarios, pero varias de las personas que estaban en los campamentos no eran universitarios. Venían y estaban abiertos a que las personas pudieran participar del campamento. Y para eso había toda una forma de selección previa, o sea, para ir a un campamento por primera vez había que ir a alguna excursión, 1 o 2 excursiones que se hacían en Buenos Aires, en Sierra de la Ventana, en Chascomús, 2 veces por lo menos. Y eso era muy importante. Y eso fue lo que, digamos, que me dejó como experiencia el campamento también, la necesidad de una organización y de una digamos, visión de lo que se va a hacer y ordenar. Evidentemente el campamento también nos dio las alegrías de los fogones, el hecho de cantar era muy importante, por más que
no fuéramos buenos cantantes, y las relaciones con los pobladores y con otro grupo de acampantes. Bueno, podemos pasar a algunas de las láminas siguientes. Ahí se ve, bueno, esto no se ve bien lamentablemente, pero es la zona con los lagos Carauquen verde. Y ahí está. Y la siguiente es, adelante con la siguiente. Ahí está el mapa de parques nacionales, donde se nota que se ha puesto cerro químico al cerro. Este mapa está basado en un mapa que hizo Horacio Solari en un campamento anterior, que él fue el que hizo una descripción de esto, que no existía hasta ese momento. Bueno, ahí está Nosca, las carpas volando y los árboles con el gran viento. Foto de Carlos Aveledo. Y acá está de negro, adelante de todos, no me acuerdo el nombre, Rubén Toro, que está, digamos, fue al campamento a ver qué había pasado con las carpas que habían volado. Fuera del campamento, la vieja hostería de Braese, y fueron a tomar té ahí. Creo que esto era uno de los lujos que cada tanto algunos grupos se daban. Esta era mi vida de montañista. Yo estuve ahí, atrás del Cerro Torre, el Cerro Fitzroy, en el hielo continental, en la zona de Chile. Desde Chile miraba a la Argentina, adelante. Y así viajábamos en el tren a Yacoachi y en la Trochita. Esos son. ¿Qué me dio al final el campamento? Me dio lo mismo que me daba la montaña, pero con una vida social mucho más rica, con amigos, con alegría, con otro tipo de vivencias y otro tipo de vivencias que me hicieron crecer, me hicieron formar como persona. Por eso yo lo siempre digo que para mí fue una escuela de vida. Muchas gracias. Bueno, Susana. Bueno, yo, digamos, vengo como en la segunda tanda de los campamentos. En el ingreso a la facultad de Exactas, un compañero que estaba en el ingreso arreó a un montón de gente de Exactas al campamento de farmacia. Y bueno, a partir de ahí, digamos, toda la experiencia de la vida del campamento, así como dijo Pablo, me marcó para siempre, bueno, nos marcó a muchos. Y de hecho estuvimos haciendo campamento con grupos de física de farmacia hasta el año 2007, 2008. Nos juntamos y hicimos campamento a la vieja usanza. Hicimos campamento con nuestros hijos. O sea, nos marcó un estilo de vida que ya no podíamos cambiar. Cuando empezamos a pensar en escribir la historia de los campamentos, a mí me movía el hecho de que no pasara una experiencia digamos, por la que pasaron miles de estudiantes universitarios, animados al principio con el campamento químico, un poco por la aventura, un poco por lo nuevo, y además por autoabastecerse, ser capaz de organizarse en organizaciones que no eran sencillas, porque uno tenía que pensar en Buenos Aires, toda la logística, y podía equivocarse más o menos, porque después allá no había dónde abastecer. O sea, y éramos muy chicos. Después digamos, cuando en los años 60 y pico, se empieza digamos, a evolucionar, a profundizar muchos aspectos de campamento. Bueno, se genera FECUBA, que es la Federación de Campamentos Universitarios, y
y se empieza a profundizar tanto las cosas técnicas, la capacitación de los líderes toma, digamos, como un vuelo, digamos, mucho más grande, y a la vez también empieza una cosa de solidaridad e intercambio con los pobladores de la zona, y también llevamos adelante cosas que tenían que ver con auxilio médico, porque algunos campamentos llaman médico, auxilio médico a los probadores, llevarles medicamentos, armamos alguna biblioteca también, o sea, empezó como otro camino dentro del movimiento de campamento. Yo voy a contar una anécdota. En el primer campamento al sur, al Parque Lanín, salimos un grupo de 13, la mayoría éramos de exactas, pero había también no universitarios, como dice Pablo, era muy abierto. Llegamos a Chile caminando, en un lugar donde acampamos en la cosa de los carabineros, en el fondo de los carabineros, que además el pueblo nos hizo un asado, fue una cosa. Después de ahí pasamos a Villarrica, en Villarrica se nos juntaron 2 chilenos que estaban en ese momento en la primera campaña de Allende del 64. Después fuimos a Pucón, y en Pucón llovía tanto que no podíamos armar. Entonces nos alojaron en una escuela donde gente chilena estaba de vacaciones, porque vacacionaban y se alojaban en la escuela, y ahí nos enseñaron canciones chilenas nuevas, y ahí recogimos a 3 chilenos más. O sea, ya éramos 18 y heterogéneos completamente. Bueno, llegamos a Pucón, en Pucón empezamos a marchar, y después de, creo que fueron 2 días de marcha, llegamos al Arenal del Lanín. O sea, estábamos completamente perdidos, no teníamos agua, solo teníamos una brújula. Esa noche hicimos guardia porque había huellas de pumas, qué sé yo, y al día siguiente había que arrancar de acuerdo a la brújula y darle. Bueno, pasamos 3 días perdidos. El guía de esa excursión tenía 17 años. 17 años, ¿no? Uno piensa ahora. Y no hubo ninguna pelea, teníamos un compañero que estaba todo empollado, que se levantaba, decíamos Vivac en la Roca, en cualquier lado, y decía, despiértese contento, que era un clásico del programa de radio de Carlos Ginés, que ya nos levantaba a todos ahí. Bueno, 3 días perdidos, con poquitísima comida, con poca agua. Me acuerdo que estaba apoyado, llegamos a un lugar donde había un charco lleno de mosquitos y se tiró a tomar el agua de los mosquitos. Pero a mí, lo que después retrospectivamente me queda es como un grupo prácticamente de adolescentes, algunos un poquito más, pero andábamos todos por ahí. No tuvimos ningún problema, primó la solidaridad, primó esta cosa de preservarnos mutuamente, de cuidarnos, de animarnos. Y eso fue lo que perduró para siempre en todas las experiencias de campamento. Y me parece que en este momento, en esa época era como otra época histórica, de alguna forma el contexto histórico daba más para ese tipo de experiencias, pero entonces me parece que en este contexto, donde se alaba el individualismo, el arreglate como puedas, a mí que me importa el otro, rescatar estas experiencias y hacer y ver, que los jóvenes que ahora están en la universidad puedan conocer esto, y quizás con grandes esperanzas pensamos que alguna generación lo pueda repetir, porque fue una experiencia de 20 y pico de años. Así que estas son las dos cosas, ¿no? Rescatar esto y que quede en la memoria de la experiencia universitaria, y que eso, con la esperanza de que quizás alguien lo repita. Eso es. Según el primer año que fuimos a Pueblo, me hice amigo de un poblador que vivía al fondo del lago, arriba, ni siquiera abajo había
un poblador importante, Bamondes, con una escuela, con una serie de... Arriba vivía Don Águila, digamos, a 300 metros de altura sobre el nivel del lago, en una casita, con su familia, con su gente, y yo me hice amigo de ese poblador que después pasó por campamento, etc. Al segundo año lo volví a visitar y íbamos de excursión a la plataforma, que es la montaña que estaba ahí atrás, pero nos tocó una lluvia muy fuerte, tormenta, etc. Y no había cómo salir de excursión. Nos quedamos a dormir en la casa de Bamondes abajo, pero yo lo fui a visitar con un grupito de gente de campamento, amigos de campamento. Y estuvimos ahí toda la tarde tomando mate y charlando. La casa de él, la cocina, tenía un agujero arriba. Debajo del agujero estaba el fuego. Él cocinaba, ellos cocinaban ahí. O sea, el humo salía por el agujero que tenía arriba y ellos cocinaban en ese lugar. La chimenea. Como si fuera una chimenea. Virtual, había una chimenea virtual. Tenía unos camastros que se veían en la pieza de al lado, cubiertos de pieles de oveja, ahí dormían. Y era gente muy simple, pero muy abierta, muy, digamos, tuvimos una buena relación con él. De pronto, después de estar 2-3 horas tomando mate, le dice al hijo: chicos, dice, tráeme el satélite. Yo me quedé, satélite. Va el chico, se pone debajo de uno de esos camastros de cama y saca un paquetito con un montón de instrumentos, de elementos y una chapa en inglés. Esto pertenece al gobierno de Estados Unidos, un globo de sonda que debe ser devuelto en cuanto usted lo encuentre. Se lo leí. Me dice, está bien, seguimos charlando, qué sé yo. El chico agarró el satélite y se lo llevó. Por la duda. Por la duda que se lo sacara. Él tenía un satélite en su casa. Claro. Che, una cosa que me rememoró, la anécdota del alemán que contaste, que te querían sacar de... digamos, en uno de los campamentos, el guardaparque, ¿cómo se llama el guardaparque? El de la abuela, Chemín, ¿no? Claro, también decía, che, pero ¿cómo? ¿Duermen las carpas todos juntos? ¿Qué sé yo? No sé qué. Y entonces decía, sí, dormimos todos juntos, no pasa nada, qué sé yo, estamos acostumbrados. Sangre de horchata estos campantes. Nosotros habíamos preparado un conjunto de fotografías de los acampantes que están desaparecidos, que había salido el tema, y así que bueno, sí. ¿Tenés los nombres? Sí. Esta es Susana Bianco. Liliana. ¿Qué fue ella? Él es Oscar Bugallo. Bugallo. Graciela Conti. Ahí está. Esa flauta que está tocando Luli, la tengo yo en el cajón de mi escritorio. Esa, no una parecida, esa. Porque cuando llegamos de vuelta a Buenos Aires, veníamos, ¿cómo te puedo explicar? Compenetrados de que éramos como uno solo los cuatro, era una cosa así, ¿no? Y entonces yo le cambié, yo tenía una cosa que era, no me acuerdo si era un fotómetro o algo de fotografía, ¿no? Y se lo cambié a ella por la flauta. Y bueno, nos llevamos de recuerdo. Yo me llevé la flauta de recuerdo. La tengo en el cajón del escritorio de mi casa. Marcelo Curra. Y Coqui Carazo. Y este es Lechterman. Bernardo Lechterman, de derecho. Mentaverri, Román Mentaverri. Antonio Vicetich. Estos dos últimos sí son exactos. Y este es
Max. Le falta Lito Con y Ignacio Konikov. Ignacio Konikov también estuvo en los campamentos. El químico irradió a ingeniería, fue la primera irradiación fuerte, que era un campamento que se convirtió muy fuerte. Después se irradió a otros campamentos y el último, digamos, cuando ya todo estaba desapareciendo, fue el de naturales. Pero el énfasis que yo quería hacer, en base a lo que habló Susana y lo que habló Pablo, el énfasis que no se dijo claramente es las técnicas. Se fueron acumulando técnicas extraordinarias, muy precisas, las cuales todavía son vigentes el día de hoy, para el bienestar de la gente, para el cuidado de la gente, la salud de la gente, y eso iba desde el calzado hasta las mochilas que hacíamos, las carpas que nos hacíamos nosotros mismos, así que el químico en particular hizo un énfasis en la técnica muy grande y eso fue general, porque inclusive, como se dijo acá, se levantaron, se triangularon cerros, se hizo una gran cantidad de tareas. Ese es un aspecto que quería destacar. Sí. El otro aspecto muy importante, del cual no se habló, a pesar de que todos los que estamos acá lo sabemos, es que en la década del 60, en particular, fue una escuela de convivencia. Fue una escuela de convivencia extraordinaria, porque así como había gente que venía con una motivación fundamentalmente de campamento y de excursión, había muchos que además de eso tenían motivaciones sociopolíticas y políticas. En particular en el químico y en algunos otros campamentos como el físico, mucho más, había esqueletos subyacentes políticos. O sea, la FEDE, la Federación Juvenil Comunista, era muy fuerte, Juventud Radical tenía gente, había independientes politizados vigentes, pero eso no se traía a colación en campo, por lo menos no en el químico, en algunos otros un poco más, estaba subyacente, pero jamás se mezclaba, y había una gran tolerancia con gente que venía de ambiente de la democracia cristiana, católicos, o incluso alguna gente que no tenía ni idea nada, e inclusive en una época, que son cosas que tampoco se dicen, en una época en que era mala palabra, realmente mala palabra, autorreconocerse como peronista, teníamos gente peronista, algunos de los cuales inclusive, cosa notoria, lo decían. La mayoría, después con los años vimos que algunos no lo decían, o sea, muchos de los que no se metían en nada ideológico en realidad eran peronistas, pero lo admirable fue esa capacidad sociológica. Y el tercer aspecto que Pablo lo tocó de refilón y algo Susana, muy importante, fue la cooptación para bien de otras tradiciones. Por ejemplo, sigo hablando de los 60, ¿no? Cuando campamentos ya más perfeccionados. La tradición de Summerland, de la colectividad judía, la tradición, algunas de los Boy Scouts y algunas de otras tradiciones católicas que no eran de Boy Scout. Las canciones de distintos orígenes y de distintas tradiciones que fueron extraordinariamente importantes porque crearon, parece mentira, pero a través de las canciones y de los fogones se mezclaban tradiciones y se mezclaban ideologías y se podía trabajar, digamos, y las ramas que se extendían de campamento a veces no se veían. Recién estábamos hablando con Amanda Togue del trabajo que se hizo en la isla Maciel. Ahí estuvimos un sector de campamento químico, estábamos mezclados, que era campamento químico, y gente que tenía preocupaciones sociales y políticas. Cuando campamento químico fue a ayudar a los que sufrieron el terremoto en Chile, que fuimos caminando, fuimos hasta Valdivia caminando, fue una larga travesía, todo a lo largo de la cordillera hasta llegar a auxiliar a aquella gente, que en realidad muchos no podíamos auxiliar, pero teníamos algo valiosísimo, teníamos falsos médicos, por lo menos teníamos uno falso médico,
y en algunas otras ocasiones de ayuda, como en las inundaciones, que algunos de los que están acá se acordarán, teníamos verdaderos médicos. Es decir, que esa conciencia social y eso que se formó en campamento generó, inclusive a veces no teníamos todos noción de todas las cosas que estaban pasando, todas generadas por irradiación de campamento, que es un poco lo que les preocupa quizás a los historiadores, todo irradiado de campamento. Y eso es algo, yo creo, muy importante que destacar. Inclusive, digamos, entre las irradiaciones hubo algunas que a mí me lamento que hayan sucedido, pero se usó la tecnología e inclusive se usaron los elementos en la época en que germinó la guerrilla. Muchas de las técnicas, muchas de las cosas físicas que hubo en nuestros ambientes terminaron en Tucumán o terminaron en el Delta, terminaron en algunos lugares, pero eso de alguna manera indirectamente reflejaba la alta calidad técnica que llegamos a tener. Bueno, quería comentar eso porque se comenta, inclusive entre nosotros lo damos por sentado, pero se comenta poco, el aspecto social y el aspecto técnico. De hecho, perdón, de hecho que yo digo que nos volvimos a juntar compañeros de campamento. Hicimos campamento en 2004, 2006, 2017, 2018. Digamos, la experiencia también nos daba un perfeccionamiento todavía de la técnica que habíamos aprendido. Entonces nos hacíamos unos baños espectaculares, unas duchas, unas cosas que hubo prototipos en física, pero digamos que era todo como que una cosa que nos movía, creo, además de todas las cosas que tiene arte, era el desafío constante de ver cómo adaptábamos las cosas de la naturaleza para estar mejor. Y digamos, crear cosas, y a todos nos queda eso. Yo me fui de campamento sola hace 2 años, y me fui a la ley sola, después ya nadie quería el campamento, y fui y me armé, y me abrí una ollita, y me abrí un bebedero, me armé, digamos, sogas para enfriar el agua, lo que sea. Esta cosa que a uno le queda del ingenio y de las ganas del desafío, ¿no? Y de la creatividad. Perdón, si bien estamos en franca minoría, no quiero nombrar a Campamar, bueno, acá dos cosas. Mira, por un lado, rescatando lo que dijo Pablo, ¿no? Sobre una experiencia de vida. En realidad, creo que teníamos un particular esquema de valores. Eso era lo que Pablo dice como una experiencia de vida, ¿no? Era como un sistema de valores comunes que teníamos todos. Y otra cosa que yo me estaba acordando recién es que yo fui en el año 56. Teníamos que lavar las ollitas con la arenita que te destruían las manos. 1 o 2 años después apareció un muchacho que se llamaba Marcos, que no sé cómo era el apellido, que era un químico, que trabajaba en una empresa que empezaron a sacar los detergentes. Entonces ahí fue el gran logro, porque este muchacho nos dio a nosotros para que probáramos cómo era esta historia de los detergentes en polvo. Y ahí apareció la gran cosa, que en lugar de tener que lavar con la arenita, algunos de ustedes capaz que se acuerdan, vos te debes acordar, ¿no? ¿Cómo se llamaba? ¿Marcos? Eso, sí, que tenía una hermana. Marcos Pitla, que era de La Plata. Bueno, entonces fue la gran ayuda para nosotros, ¿no? Que era esto de lavar con un jabón especial con las aguas del lago. Pero yo coincido con vos, que fue una experiencia de vida para toda la gente que yo conocí que hizo campamento, algo que fue un antes y un después en la vida de alguien. Ahora, lamentablemente yo soy la hermana y estaba entusiasmadísima con las experiencias de ella y yo también quería ir. Y ustedes hasta el año 62 tenían límites de edad.
porque no me aceptaron. En el año 62 yo tenía 16 años y no me dejaron. Entonces, 16 años. Yo fui en el año 58. Pero lo más interesante es saber si en casa lavaba con arena o con detergente. Pero te digo, tuve que, porque yo no quería renunciar al campamento, entonces, como sola no me dejaban, la arrastré a ella y fuimos al de medicina. Ahí ella desertó de química y vino conmigo al de medicina porque ahí me aceptaron. Entonces yo, ofendidísima con los químicos, a pesar de eso después seguí química. Pero estaba ofendidísima porque no me habían aceptado con 16 años. Y me fui al de medicina. Nosotros aceptábamos cualquier mujer. Yo entré con 17 años. Estaba justo. Faltaba más. ¿Quién le habrá sido? ¿Se rechazaron a la chica de 16 años? Yo voy a tomar el bebé de la trama. Basta que pese más de 30 kilos. La medida es que pese 30 kilos o más. Me parece importante la función del centro de estudiantes en ciencias exactas. El centro de estudiantes de ingeniería, que por otra parte eran bastante petulantes porque tenían mucha plata, y por otra parte, una cosa que me parece muy importante, de esa gente que aprendimos mucho de los primeros campamentos, yo fui en 1949 de curiosidad, porque ojalá supiera el apellido, un estudiante de química, amigo de Tuti Guelá, nos metió en el tren la idea de que había un campamento de química con gente muy seria y muy buena. Tuti Guelá y Sonia Alperín íbamos a una pensión, iban a largarse a eso. Y yo tenía una gran curiosidad y fui. Y ahí conocí a Beba Goldman, a César Milstein, realmente a ¿cómo se llama este muchacho que no, Martí Corena, y conocí sin saberlo a Jorge Albertón. Y al lado, ellos estaban en ingeniería y estaban en una choza, no sé en dónde hay. ¿Por qué digo esto? Porque esa gente del Centro de Estudiantes de Química, Albi Gelón, Fortunato Danone está acá, ¿no es cierto? Hicimos la parte de experiencia en el 1956. Habíamos tomado la universidad y decidimos, a pesar de la situación política que había, de pedir permiso a los de química si podíamos ir aquellos que estábamos, esta es una historia real y concreta de los estudiantes de química, si podíamos ir los que estábamos casados. Hicieron una reunión tan moralista y tan ridículos que tuvimos que esperar la votación a ver si nos permitían ir con una carpa a nosotros con cada uno. Allá fue Pepenet Pedregal con Mari Valera, ¿no es cierto? Un compañero de arquitectura, Adrián Gutiérrez, por favor, y nosotros dos. Y Marta Gavira. La compañera era de matemáticas. Marta Gaviro era. No, la esposa de era arquitecta. Yo pensé que había hecho primero matemáticas. Pero entonces salió la votación y nos aceptaron, pero con una recomendación: por favor, que esto sea público. Buen comportamiento. Buen comportamiento. Mucho. Algunos de los que estaban en este campamento habían estado presos, ¿no es cierto? Bueno, en otro momento por actos estudiantiles. Entonces, esto con una pedantería, nos dijeron, y el pobre Albi Gelón nos tuvo que venir a comunicar que daban permiso, pero con buen comportamiento. Yo no creo que lo hayamos mucho nosotros, los otros no tenían tan buen comportamiento. Y fuimos al Lago Verde.
con una gran investigación de una gran, no, 1956, enero del 56, con una gran investigación cartográfica, porque llegábamos a Esquel y teníamos que llegar al señor Braese para que realmente nos aceptara. Lo cuento esto porque al poco tiempo, nosotros, gracias a los campamentos de química, hicimos una cosa que voy a contar y termino. La Universidad de Buenos Aires considera que hay un lugar muy importante en la zona de, pasando Bariloche, de Villa Agustina, que había una gran mansión, que había interés de que la Universidad de Buenos Aires la tuviera a su cargo. Entonces, Rolando García y algunos más de química, como siempre, están imperialistas, pensaban hacer, si ese lugar era correcto, un gran laboratorio, no sé para qué. Los de filosofía dijimos, si hay algo, vamos a ponerlo como continuación de los campamentos, como un lugar de albergue de la juventud. Allá partimos con una criatura de 6 meses, Jorge y Amanda y la criatura. Llegamos a Villa Angostura y esto es así como lo contamos. Dije, mire, venimos a ver una casa de este señor, el señor que estaba allí, dice, una canción. Ustedes van, si vamos a hacer una capita, ustedes conocen, no, y nos encontramos con la gran mansión que actualmente es Inacayá. Entonces, llegamos, nos posesionamos en Inacayá, hicimos un reportaje para después al rector, ahí nos quedamos como 15 días viendo la gran mansión, revisando los papeles que había, que realmente eran pocos, y trajimos la decisión al rectorado de que a Rolando García y la gente de ciencias exactas, donde estaban los compañeros, nada de laboratorios, nada de... Hicimos un proyecto de albergues de la juventud para estudiantes, profesores, graduados, bla, 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 bla. Y ahí está, en la calle. En la gran mansión dormíamos en el suelo, porque no había nada. No, pero ahí han hecho cosas, el arquitecto Monti, después hizo también. Por eso quiero contar, es una representación de quinta y de los campamentos que quedarán muy bien. Pero con la pintura es sencillo. ¿La calle vino de Bustillo? ¿Lo he hecho Bustillo? ¿La hizo Bustillo? Bustillo. Vos querías hablar. Alfredo. Vos querías hablar. No, bueno, que estamos en minoría, pero el campamento económico que estuvo en el lago, en la llamada playa francesa, haciendo campamento durante más de 10 años. Éramos, bueno, en ese tiempo paraban en lo de la visita Chemín, paraban en el químico. Justamente cuando terminaba las quincenas, hacíamos un partido de fútbol, jugando con un maraco. Jorge, una anécdota de matrimonio que está en la ménsula puesto y me acordé. Cuando subió el gobierno militar, el que era el director de Parques Nacionales nos prohibía ir en un campamento al sur si no llevábamos un matrimonio. Tenía que haber dentro del grupo de acampantes un matrimonio. Y Jorge Martí Corena y Elsa, que se habían casado unos meses antes o casi sobre la fecha de fin de año, decidieron volver al campamento, que hacía unos años que no iban, y participaron de un campamento químico porque nosotros pudiéramos ir al sur, al lago Puelo. Jorge.
¿Pero qué militares eran? No sé, no pero así en la época Onganía. No, fue Onganía, militares. no era la Onganía. No, eso me contás debe ser del 66. No, me parece que es antes y no eran militares. No, es del 66. Entonces, perdón por Quería lo... recordar algunas cositas que tienen que ver con el inicio del campamento químico. Si ustedes se fijan las fechas, año 47-48, es apenas 3 años después de que termina la Segunda Guerra Mundial y un poco después de que termina la Guerra Civil Española. A su vez, en el campo estudiantil, por lo menos en el que nos manejábamos nosotros, había una preeminencia de pensamiento de izquierda. Por lo tanto, todas las canciones que venían de los partisanos italianos o de los republicanos españoles, en alguna forma se incorporaban como una forma de lucha de los estudiantes. Esto, fíjense que eran 3 años nomás, es como si ahora estuviéramos hablando del año 2014. Y así se arma el campamento de química. ¿Qué pasa después? Yo voy a corregir un poquito lo del francés en cuanto a que Alicia de Marval era la única ingeniera, o la estudiante de ingeniería. Había 8, y recuerdo los nombres. Pero ¿qué pasaba? Nosotros, los varones, que éramos inmensa mayoría, la posibilidad de relacionarse con mujeres era muy chiquitita. Si no eran las de química, eran todas con la nariz para arriba, no nos daban pelota ni por nada. Las de química se charlaba, éramos todos reformistas y se fue transmitiendo, digamos, esta vinculación que permitió que, como alguno lo ha dicho y en la ménsula está, algunas mamás de chicas pidieron que fuera gente seria a cuidarlo. Entonces, a través de César Milsten, Ernesto Milsten, ingeniero, hermano de César, nos llamó a los que estábamos cerca del anarquismo en aquella época, que era Pedregal, Sánchez Albornoz, hijo del republicano importantísimo y filósofo, Paco Durán, Pololo Durán, Ernesto Menéndez y yo. Y Mario Varela, que se le permitió que durmiera en la carpa porque como éramos 5, no iba a pasar nada. Por lo menos en aquella época no pasaba nada. A partir de ahí se fue desarrollando a través también de cómo se hacían las carpas. Las carpas se conseguían del ejército, los paños de carpa, inmensos palos, vigas casi que había que llevar en el tren, y nadie sabía hacer una bolsa de dormir, salvo las mamás, las abuelas, y una familia que era la de Joe Iglesias, que eran Joe y Sergio Iglesias, cuya mamá y su tía sabían hacer bolsas de dormir y carpas. A su vez se había generado Cacique, que recién comenzaba a hacer las cosas para el turismo high. Pero bueno, nosotros nos copiábamos las mochilas de ellos. Y el último, recuerdos hay muchísimos, pero realmente lo que creo que hay que destacar es la cuestión un poco ideológica que nos fue bañando a todos y que resultó, digamos, en una mejor comprensión de una cantidad de situaciones. Por ejemplo, encontrar un peronista en ingeniería era como encontrar una aguja en el pajar. No había, no existían, o si existían, no aparecían. No sé qué pasaba en química, pero el campamento y la discusión fueron permitiendo que se fuera trasvasando una idea menos prejuiciosa en aquella época, que fue una época para nosotros brava. Fuimos en cana,
todo lo que quieran, pero la Revolución Libertadora también nos encuentra con que nos damos cuenta de lo reaccionaria que era a través de que habíamos ido aprendiendo cosas, entre otras por el campamento. Entonces, la función del campamento, llena de historias preciosas, hay que encontrarle, está en alguna forma, en la ménsula está la raíz que viene y que tendríamos que tratar, bueno, ya no nosotros, pero digamos los más jóvenes, de que la muchachada joven ingrese en ese tipo de pensamiento. Había que mencionar una cosa que no te fue decir, a partir de los campamentos y de una mochila de danza de los estudiantes, era una cantidad enorme de judíos italianos emigrados que tenían una gran experiencia en montaña, ¿no? Y que entraron en el campamento químico y fue para ellos un ámbito casi natural. Me acuerdo de Giorgio Crema, de Mirella, la hermana, estaba Nadia Montefiore, Sandra Maroni. Bueno, por eso a mí me dejaron digamos, y era un grupo, digamos, dentro del campamento en algún momento era un subgrupo, ¿no? Es decir, tenía sus propios códigos, no llegaba a ser, digamos, ya todo lo contrario, ellos aportaron muchísimo al campamento, pero es decir, tenían algunos códigos propios dentro de la estructura del campamento. Sí, súper, Eduardo. Yo les quería contar algunas cosas de cómo siguió la cosa en el campamento después del 2008. Seguimos haciendo el campamento. El último sur que hicimos fue en 2017. Tuvimos 17 personas y estuvimos en Epuyén y en el Río Pico. O sea, seguimos en el mismo grupo y seguimos trabajando. Somos aproximadamente unos 40, nos estamos juntando prácticamente una vez por mes. Y seguimos haciendo el sur. No estamos muertos todavía. No, vamos a cabañas porque el suelo se ha endurecido terriblemente. La personalidad ha hecho que las piedras estén más duras, el suelo está más duro y todo, no importa. Y la otra que les quería contar es algo que nos contó Susana. Susana fue la responsable que yo empezara el campamento. Allá por al principio del año 2004, después que volvieron en el sur 2004, yo entré a farmacia, no a física, pero a mediados de ese año decidimos que había que formar campamento de física porque no había un campamento dependiente del CESMIM, del Centro Nacional de Física y Matemáticas. Y lo fundamos, Susana fue una de las fundadoras, con el jeque, con Víctor Bocking y yo. Pero Susana no fue a ese primer sur porque la superioridad la envió al campamento de farmacia para que no se perdiera el nombre del campamento de farmacia. Después física siguió formando otros campamentos. Formado primero fue FIFA, así se llamaba, física y farmacia. Después fue Arfifi, arquitectura, física y filosofía. Y después, bueno, se formaron una punta de campamentos a partir del campamento de física. Pero le digo que la idea de campamento no se acaba porque nos duelan los huesos. Sigue. A lo mejor no podemos subir a la NIN de nuevo, pero podemos ponernos abajo de la NIN y mirarlo y verlo. Ahí sigue estando. Así que yo les digo que se puede seguir haciendo cosas que son más propias de nuestra edad. De todo no vamos a poder hacer, pero algunas cosas sí podemos hacer, no estamos muertos, chicos. Escuchate, lo que vos decís, el campamento de física tenía un motor político fuerte, mucho más fuerte. O sea, ahí había lo que en otras partes quedaba reducido a lo que él comentó. Algún grupo particular que tenía códigos especiales que no se notaban porque era un grupo subyacente. En el caso de física fue expreso todo el campamento. O sea, era una proyección política muy fuerte. Pero además había muchos súper también. Así que esas son las diferencias. Y las canciones se las afanábamos económicas, en ingeniería, varios, tenemos cancioneros varios de todos lados.
O sea, cantábamos las canciones de otros campamentos también de nosotros. Yo todavía tengo la ciudad de ingeniería. Ese era el más rico. Ese fue el mejor nacional. Ese era el más rico. Era muy bueno, claro. Y el tema de la preparación de la psicología de estos campamentos se ve bien claro porque física se rompió en dos cuando se separó el PCR y el TC. A pesar que las avanzadas, fue una risa porque hicimos campamentos separados. Y las avanzadas, que hacíamos siempre avanzadas, de los dos campamentos fuimos juntos. Y nos dimos cuenta que no tenía nada que ver la política, podíamos seguir saliendo igual. Pero ya estaba bastante. Bueno, el químico aguantó 10 o 15 separaciones de Fede sin ningún problema. No pesaba. ¿Quién es este? Sí, no, lo que te quería decir que si vamos a hacer una historia un poco de los campamentos, sería interesante juntar un poco el relevamiento de los pobladores de la zona, porque es muy interesante, es decir, si cada uno va aportando, es probable que se consiga rearmar una especie de mapa de pobladores. Te cuento una anécdota. Había un poblador que estaba sobre el río Puelo, no sé si se acuerdan ustedes, Cárdenas, era uno de los que estaban en el río donde está subíamos el hielo azul, frente al pueblo. Y bueno, Cárdenas era el poblador que estaba, digamos, del otro lado, que nos prestaba una vez caballos. Hace 4 o 5 años, yo en ocasión de que tuve que ir, tenía un emprendimiento inmobiliario en la zona de Puyén, tuve que entrevistarme con el intendente del Hoyo, ¿no? Al sur del Bolsón. Y me encontré que el intendente del Hoyo era el hijo de aquel Cárdenas que había estado en el río Azul. Y la zona del barrio teníamos a Mermot, a Braese y al Putarao. Que nos alquilaba la bañera. Después estaban Mermot tenía un hijo, un hermano en medio del bosque, que lo único que nos tuvo un día entero con tortas fritas y caras y caretas. Tenía una colección de caras y caretas inmensa y bueno. Había un poblador sobre el río Esperanza, Wharton, que la anécdota es que Antonio Misetich y otro grupo decidieron para cruzar el río subirse al bote y usar el bote, y cuando lo cruzan el río se les hundió el bote. Estaba cargado de tejuelas y se hundió el bote. Y apareció después este hombre Wharton, queriendo recuperar, nosotros estábamos parando en la playa esperando que viniera la lancha de Parques a buscarnos. Estábamos con Antonio y dos grupos, nos habíamos encontrado ahí donde el río Turbio desemboca en el pueblo, y apareció Wharton queriendo cobrar el bote. La carga. Estaba lleno de tejuelas de alerce el bote. Se fue todo a la... Y quiero hacer un breve comentario en el sentido que si estamos todos recordando la historia de los campamentos, me parece oportuno rescatar la gestión de quien fue muy importante en el desarrollo de los campamentos, que fue Simonetta Sonino. Ella fue presidenta de la Comisión de Campamentos, yo participé en los del 56, 57, y Simonetta, que trabajaba full time en esto, armó toda la estructura que luego evolucionó y hizo que los campamentos se transformaran en lo que fue en esa época, en esos años por lo menos en que yo tuve la suerte de participar. Y eso se lo pusieron las famosas cartas vacías, ¿no?